Hola, hola, buenas tardes, profesionales del derecho e integrantes de este curso de oratoria jurídica penal. Dios les bendiga muchísimo. El tema que vamos a tratar en esta hora es el número 7 y está íntimamente relacionado con la teoría del caso y los alegatos jurídicos penales. Vamos a vincularlo, vamos a intercambiar la experiencia estrictamente con las diferentes disposiciones que configuran la teoría del caso, entre lo que destacan el elemento fáctico, el probatorio y el jurídico, y intercambiarlo con los diferentes alegatos jurídicos que existen en materia procesal penal. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la teoría del caso nos estamos refiriendo directamente al correcto inicio de cualquier proceso formal que implique que el fiscal y el defensor deben conocer por establecer un planteamiento con lógica, con orden y por supuesto con sencillez. Recordando que la teoría del caso básicamente es el planteamiento que la acusación representada por el fiscal del Ministerio Público y la defensa, en este caso su persona, hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan, es decir, su punto de vista. Sin embargo, la teoría del caso puede y debe ser desarrollada en las diferentes instancias procesales, llámese las diferentes audiencias que estructuran, que configuran el procedimiento penal respectivo. En este caso, la teoría del caso puede ser empleada en tres oportunidades pertinentes. La primera de ellas es directamente en la audiencia de presentación y es en donde se establece el primer contacto con el juez de control. En una segunda oportunidad y es en la fase intermedia y esta va a representar el segundo contacto con el juez de control. Y finalmente en una tercera oportunidad que va a ser estrictamente en la fase de juicio. Representa el primer contacto con el juez de juicio. Es allí donde se van a establecer los alegatos de apertura, el alegato preliminar que involucra el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las conclusiones, la réplica, la contrarréplica, incluso. Es allí las diferentes instancias o procesos donde va a estar vinculada la teoría del caso que usted, como profesional del derecho, debe desarrollar a los fines de poder ejecutar una defensa completamente a la altura de las necesidades y, por supuesto, de su llamado. Cuando hablamos del empleo de la teoría del caso, en la primera oportunidad, es decir, en la audiencia especial de presentación de diputado, recuerda que el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal señala lo siguiente: esta audiencia es la que da inicio al proceso penal y tiene como objetivo, por parte del fiscal, presentar ante el juez al aprendido con el fin de que éste decida la privativa preventiva de la libertad o la medida cautelar sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa esta audiencia en sí mismo? La presentación del aprendido en los lapsos correspondientes y en los lapsos establecidos en el código ante el juez de control, a los fines de que éste decida si declara su absolutiva o lo priva preventivamente de su libertad mientras se desarrolla el procedimiento ordinario como debe ser. En esta primera oportunidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 242 del señalado código, por parte de la defensa es importante que se presente al imputado ante el juez y exprese los alegatos siempre a favor de siempre a favor del presunto imputado y librarlo de la responsabilidad penal, solicitando la libertad plena o una medida cautelar sustitutiva. Algunas veces nos encontramos con esta desagradable situación en donde, debido a nuestra inmadurez como profesionales del derecho, en otras oportunidades por nuestra ansiedad y en muchas otras por no establecer una correcta estrategia penal, no sabemos ejecutar una defensa, como ya lo he dicho en otras oportunidades, completamente a la altura de las necesidades para las cuales se nos contrata como profesional del derecho. Debe recordar usted, estimado participante, que cuando se asume una defensa penal, el norte del abogado tiene que ser la defensa, la solicitud y el esclarecimiento, así como también la liberación de toda responsabilidad penal de su representado, motivo por el cual en una audiencia especial de presentación del imputado su norte debe ser la absolutiva o, en todo caso, una medida cautelar sustitutiva a la privativa. Esa debe ser el norte de todo abogado. Si hablamos de una segunda oportunidad, es decir, la utilización de la teoría del caso en la fase intermedia, que representa el segundo contacto con el juez de control, debe usted recordar
que se deben pormenorizar todo lo relacionado a las excepciones, si las opuso, claro está, especificando con la especificación de cada prueba documental, pericial o testifical, a los efectos de su admisión, y solicitar las medidas a que hubiere lugar según la posición en que participe, llámese fiscal o defensa. Es decir, es una intervención mucho más técnica, es una intervención mucho más retórica, el discurso jurídico debe ser mucho mayor desarrollado. Recuerda que en la audiencia intermedia usted va a promover las pruebas y va a sustentar, va a fortalecer su teoría del caso con los diferentes medios probatorios que por supuesto acrediten la ausencia de responsabilidad penal de su representado, y en el caso de la fiscalía, es decir, del fiscal, del representante del Ministerio Público, por supuesto, fortalecer la comisión del hecho punible de la cual se presume el imputado fue partícipe. En una tercera oportunidad, es decir, en la fase de juicio, y esta también representa el primer contacto con el juez de juicio, en donde se establecen, como yo lo había citado, los alegatos de apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las conclusiones, la réplica, por supuesto, de parte del fiscal, y la contrarréplica, que ese es su trabajo. Es allí, precisamente en la fase de juicio, donde el orador forense asume una preponderante actuación, ya que el desarrollo del mismo va a comportar un desgrane completamente sistemático de todo cuanto se armó durante las fases anteriores. Es en esta audiencia de juicio donde usted tiene que hacer valer todo su arsenal de destrezas y habilidades como orador jurídico, como orador forense, y exponer cada una de las fortalezas que acreditan su teoría del caso, y de la misma manera exponer todos los elementos que desacrediten la teoría del caso expuesta por el fiscal del Ministerio Público. Es importantísimo, querido amigo, querida amiga, que comprendas que el empleo de esta técnica, es decir, de la teoría del caso, en las diferentes instancias procesales del procedimiento penal es completamente necesario. La teoría del caso te genera ciertos beneficios y también te genera su no empleo, su no utilización, unas consecuencias desastrosas. Dentro de los beneficios que puedo citarte ahorita, no me voy a extender en esto, se puede mencionar que va a ser completamente sistematizada, vas a tener un discurso jurídico completamente estructurado, ordenado, planificado y por supuesto mejor desarrollado. Dentro de las consecuencias negativas del no empleo de la teoría del caso dentro de tu discurso jurídico, es que te vas a ver completamente desprovisto de una estrategia penal completamente armonizada, y por supuesto esto va a generar por supuesto en la visualización de lo que seguramente será una derrota procesal penal, y eso no lo queremos. La idea, como te acabo de señalar, es por supuesto tener una estrategia completamente sólida, consolidada, y que los resultados sean aquellos que ya tú los habías pensado, pero de acuerdo a la planificación, a la organización y por supuesto a la práctica. Utiliza siempre la teoría del caso para tu trabajo profesional dentro de la jurisdicción judicial penal. Es lo más conveniente. Para esta tarea, para este tema, vamos a desarrollar una tarea bastante práctica. De acuerdo a la siguiente información de prensa que te coloco más adelante, establece una teoría del caso y estructúrala con alegato jurídico, es decir, con alegato de apertura, con alegato preliminar y finalmente con un alegato de clausura. Lee con detenimiento la imagen que se te presenta, analízala, y si tienes duda, compártela con tus compañeros, házmela saber, yo te voy a orientar con todo esto y te garantizo que vamos a tener una efectividad y un aumento gradual en cuanto a la mejora continua de nuestro crecimiento profesional como abogados. Entonces, nos vemos, muchachos, Dios les bendiga, se les quiere muchísimo, chao.